Que Dios los bendiga, mis hermanos, en este día. Damos gracias a Dios porque Él es bueno, porque su misericordia es nueva cada día. Y hoy en este sábado estamos aquí dispuestos para alabar a Dios, para glorificarle, para aprender más acerca de su palabra y para crecer espiritualmente. Aleluya. Y vamos a comenzar, hermanos, vamos a leer ahí en el libro de Éxodo, capítulo 5, versículos el 20 y el 21. Libro de Éxodo, capítulo 5, versículos 20 y 21. Y dice así en el nombre de Cristo. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos, cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron: Mire Jehová sobre vosotros y juzgue, que nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Aleluya. Cierra tus ojos, hermanos, y vamos a hacer una oración. Vamos a aclamar a Dios en esta hora. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres grande y maravilloso. Te damos gracias, Señor, porque en esta hora tú tienes un propósito para nosotros a través de tu palabra, a través del mensaje, porque tu palabra es palabra viva y es para edificar, para vivificar nuestras vidas a pesar de la circunstancia que sea. Te doy gracias, Padre, por esta palabra que nos das, porque es muy necesaria para nuestras vidas. Y tú lo sabes, tú nos conoces y tú siempre suples nuestras necesidades, Padre. Te pido por cada uno de mis hermanos que escucha este mensaje, que seas tú, Padre, a través de este medio, quien obre poderosamente en la vida de cada uno de nosotros, Padre. Porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Clamamos a ti, Padre, clamamos a ti, Señor, para que tu Espíritu Santo se derrame sobre todos nosotros. En el nombre de Cristo, te doy gracias por todo, bendito Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a leer una vez más Éxodo capítulo 5, versículos 20 y 21. Y es una palabra muy fuerte, hermano, muy dura. Dice: y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia del faraón, les dijeron: Mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Aleluya. Ahí, hermano, estamos viendo el momento en el que Moisés obedece el mandato de Dios y va y se presenta delante de Faraón para pedir y exigir la libertad de su pueblo. ¿Sí? Pero si hemos leído la historia de Moisés, nos damos cuenta, hermano, que cuando Moisés y Aarón se presentaron delante del faraón, le dijeron que tenía que liberar a su pueblo. Faraón se negó rotundamente a hacerlo y aumentó los trabajos, aumentó castigos, aumentó todo, muchas cosas malas. Y entonces aquí el pueblo, cuando vieron que sucedía esto, cuando encuentran a Moisés y Aarón, le hacen un reclamo, le reclaman y le dicen que a raíz, a consecuencia de esa acción, iba a haber consecuencias para el pueblo. El pueblo sentía temor porque entonces, a partir de ese momento, el faraón iba a estar observándolos más, exigiéndoles más, y si era necesario castigarlos más. El pueblo tenía miedo, hermano. El pueblo tenía miedo. El pueblo sentía que lejos de que Moisés hubiera ido a ayudar, había empeorado las cosas. Ahora, hermano,
traslademos la situación a nuestra vida actual. ¿Cuántas veces, mi hermano, has tenido conflictos, has tenido luchas, enfermedad? Y en cuántas ocasiones, hermanos, nos hemos sentido solos. Hemos sentido que Dios nos ha abandonado. ¿Cuántas veces, hermano? Aleluya. Ha habido luchas, ha habido pruebas muy fuertes en las cuales sentimos desfallecer y pensamos dentro de nosotros que estamos solos. Y es una situación natural, hermano, porque los problemas, las situaciones a veces nos absorben, nos inundan, nos enredan. Y hay veces que ya no vemos la salida, hermano. Hay veces que ya no entendemos qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a ver otro versículo, hermanos, ahí mismo en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 6, versículo 9. Acuérdense que estamos hablando de Moisés cuando estaba yendo a hablar con Faraón para que liberara a su pueblo. Éxodo capítulo 6, versículo 9, dice de la siguiente manera: de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon a Moisés a causa de la congoja del espíritu, de la dura servidumbre. Se fija, hermano, cómo lo que estamos diciendo, cuando tenemos la prueba, cuando tenemos la lucha y es muy fuerte, muy intensa, a veces nos sentimos solos. A veces sentimos que Dios nos ha abandonado, que Dios ya no está con nosotros, que estamos peleando solos. Y a veces sentimos que en esa pelea es desigual y estamos perdiendo. Aleluya. Pero, por ejemplo, ahí cuando el pueblo de Israel le dice eso a Moisés, aquí vemos en el versículo de Éxodo, capítulo 6, versículo 9, que Moisés tuvo un acercamiento con el pueblo de Israel. Tuvo un acercamiento tal vez para consolarlos, tal vez para motivarlos a confiar en Dios. Porque las cosas no las estaba haciendo Moisés por su propia voluntad. Él estaba obedeciendo una orden directa de Dios. Y Moisés en ese momento veía que la aflicción del pueblo era grande. Estaban padeciendo. Estaban sufriendo, hermano. Y Moisés quiso darles palabra de aliento, palabra de ánimo al pueblo. Pero dice la palabra de Dios que el pueblo no escuchó. No escucharon a Moisés. Y dice ahí en el versículo 9 que no lo escucharon. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué no escuchaban la palabra de Dios a través de Moisés? ¿Por qué no escuchaban esa palabra de consuelo por parte de Dios a través de Moisés? ¿Por qué la gente no estaba atendiendo esa palabra de ánimo que Dios estaba dándoles a través de Moisés? Dice aquí en el versículo 9, hermano, a causa de congoja de espíritu y de dura servidumbre. ¿Qué es la congoja de espíritu? Es cuando sentimos que nuestro espíritu está triste, está abatido, está golpeado, que sentimos que ya no tenemos ánimos de seguir adelante. Muchas veces, hermano, en nuestra vida hay problemas en casa, a veces hay problemas en la escuela, hay problemas en el trabajo. Y eso lastima nuestra alma, nuestro ser lo lastima. Y hay veces que sentimos que ya no podemos seguir adelante, hermanos. Hay veces que sentimos que estamos solos, que no hay nadie que pueda ayudarnos, apoyarnos. Pero a veces, hermano, llega tu papá, tu mamá, tu hermano, tus hermanos
en Cristo a querer consolarte, a llevarte una palabra de ánimo, pero es tanta tu tristeza, es tanta tu desilusión, tu decepción, que no escuchas, no escuchas, y a veces te están dando una solución obvia. Clama a Dios, pero es tanta nuestra tristeza, tanta nuestro enfado, que no escuchamos y no atendemos ese llamado. Entonces, el pueblo de Israel, en este momento que estamos hablando, en este momento que nos presenta la palabra de Dios, el pueblo de Israel estaba con congoja de espíritu. Se sentían abandonados, hermanos. Sentían que lejos de tener una esperanza, las cosas iban a empeorar. ¿Cuántas veces hemos tenido como personas, como humanos que somos, como hombres? ¿Cuántas veces hemos visto que las cosas, en lugar de mejorar, a veces empeoran? ¿Cuántas veces hemos tenido un problema que lejos de verle la solución, se pone peor? Eso mismo estaba pasando con el pueblo de Israel. Eso mismo estaba viendo Moisés en su pueblo. Moisés estaba obedeciendo a Dios, estaba siguiendo las órdenes de Dios al pie de la letra, pero estaba viendo ahí consecuencias que él no había contemplado. Y esas consecuencias que estaban sucediendo estaban abatiendo al pueblo de Israel. Lejos de animarlos, de estar contentos de que Dios había escuchado sus oraciones y que los iba a libertar, ellos veían que las cosas se estaban poniendo peor. Después de haber superado el pueblo sus sentimientos de inferioridad y Moisés, después él tenía problemas personales, tenía un sentimiento de inferioridad y Dios le da una orden que debe de ir a acatar. Y él no quería porque se sentía inferior. Después de que Moisés supera esa inferioridad y que contaba con la colaboración de su hermano Aarón, Moisés estuvo preparado para enfrentarse al faraón. Y en esta ocasión que leíamos, es la primera vez que se presenta al faraón, y en esa primera ocasión yo pienso que Moisés iba bien motivado, sentía que Dios lo respaldaba, sentía ese gran poder de Dios, y con él iba su hermano también para respaldarlo, su hermano de carne. ¿Y qué pasó, hermano? ¿Con qué se topó? En esa primera ocasión que se presentan con el faraón y le ponen el plan de Dios delante de él, del faraón, le dan la orden de que debe liberar a su pueblo. ¿Sabe qué recibieron del faraón? Su primera gran oposición. La primera vez en que le dijeron no. Y en ese momento, hermanos, ellos llevaban todo el peso del pueblo de Israel. Ellos iban obedeciendo a Dios. Y el faraón les dio un rotundo no. Pero ¿qué cree, hermano? Moisés y Aarón, ellos iban preparados para esa batalla. Ellos iban preparados para esa misión. Y cuando reciben este rotundo no, yo pienso, hermano, que se sorprendieron. Pero ellos iban preparados para seguir adelante, para seguir obedeciendo a Dios. Pero ¿sabe una cosa, hermano? El pueblo no estaba preparado. El pueblo entristeció. El pueblo entró en congoja espiritual y sufrieron consecuencias por eso que había hecho Moisés. En esta primera vez que se presentan, no fue fácil, hermano. No fue fácil para Moisés, no fue fácil para Aarón, mucho menos fue fácil para el pueblo de Israel. Sino que además,
también en esa primera ocasión que se presentan y se topan con esta situación tan adversa, despertó en Moisés viejos sentimientos de sus complejos de inferioridad, hermano. Sintió, Moisés, yo pienso que en ese momento sintió que él era absolutamente nada. Sintió que él, lejos de ayudar a su pueblo, lo había hundido más. Sintió que en vez de dar esa solución que el pueblo necesitaba, simple y sencillamente no había logrado nada. Y yo pienso que Moisés en su corazón pensaba dentro de sí que Dios, en vez de irlos a ayudar, los estaba dejando completamente solos. Aleluya. En ese momento tan difícil, tan complicado, yo entiendo, yo pienso, yo siento que Moisés sintió que Dios los había abandonado. Dios le había dicho que iba a liberar a su pueblo. Dios le había dicho que se presentara a Faraón y le dijera porque él iba a liberar a su pueblo. Y cuando Moisés va, se presenta al Faraón, le exige la liberación de su pueblo y el Faraón se niega y trae consecuencias esa situación al pueblo. Yo creo que Moisés, Aarón y el pueblo de Dios sintieron que Dios los había abandonado. Aleluya. Entonces, aquí, hermano, es donde yo en este momento te pregunto a ti, hermano, y analízate tú, piénsalo tú. ¿Te has sentido alguna vez solo? ¿Tú has sentido que en algún momento de tu vida, por cualquier cuestión, cualquier situación, has sentido que Dios te ha abandonado? ¿Que Dios te ha dejado solo? Tal vez en medio de una situación en la que te habías propuesto obedecer a Dios, soportaste presión y soportaste la oposición y sin embargo, a pesar de esa motivación, de esa fortaleza que Dios te había dado, de ese resistir, esa presión, esa oposición, a lo mejor aún en ese momento sentiste que no estabas obteniendo ningún resultado. Y eso no es lo peor, hermano, sino que para colmo de que no estabas obteniendo ningún resultado, a lo mejor las cosas se te pusieron peor, hermano, hermana. A lo mejor hubo mayores burlas, a lo mejor hubo mayores indiferencias, mayores rechazos. No lo sé. Pero tú lo sabes, tú estuviste en esa situación. Y a lo mejor en ese momento que tú sentías en tu corazón que haber obedecido a Dios y haber hecho lo que Dios te había ordenado, que Dios te había demandado, en vez de mejorar las cosas, habían empeorado. Y tal vez, solo tal vez te preguntaste si había valido la pena esforzarse tanto para que la situación empeorara. En ese momento, hermano, yo pienso que Moisés estaba abatido. Moisés se sentía solo. El pueblo de Israel, Moisés, Aarón y todos los del pueblo de Dios se desanimaron mucho, hermano. Se sintieron tristes, tenían congoja de espíritu. Estaban tan tristes espiritualmente que lejos de ellos tener el ánimo, la confianza, la convicción de que Dios los iba a liberar,
Ellos sentían que las cosas se estaban poniendo peor. Ellos veían que las cosas se estaban poniendo peor. Pero en ese punto, hermano, cuando nosotros sentimos que estamos abatidos, que estamos a punto de rompernos espiritualmente, ¿sabes qué, hermano? Así como Moisés y Aarón, así como en el pueblo de Israel en ese momento, ¿sabes qué? Dios entró en acción inmediatamente. Dios entró en acción inmediatamente. ¿Y sabes cuáles fueron las palabras de Dios para ellos en ese momento de aflicción, en ese momento de tristeza, en ese momento de congoja? Vamos a ver. Un punto número 1. El tema de hoy, hermano, esto fue una introducción apenas. El tema de hoy se llama No estás solo, hermano. No estás solo. Y el punto número 1 que vamos a ver dice de la siguiente manera. Les recordó Dios quién es Él. En ese momento de aflicción tan grande que estaba sufriendo el pueblo de Israel, Aarón y Moisés mismo, porque obedecieron a Dios, hicieron lo que Dios les había mandado, se presentaron a Faraón, ordenaron a Faraón que liberara a su pueblo, y el Faraón les dijo que no, y les aumentó el trabajo, y les bajó la ración de comida. Tal vez ellos en su mente pensaban, bueno, ¿para qué hizo Dios esto? Dijo que nos iba a liberar y ahora estamos peor que antes. A lo mejor yo o tú en tu vida hemos estado en una situación que hemos dicho, yo estoy buscando de Dios, ahora me estoy esforzando más que nunca en servir a Dios y ahora me está yendo peor. A lo mejor todo tu esfuerzo, todo lo que has hecho, toda esa obediencia que le has dado a Dios, sientes que se está yendo por el desagüe. A lo mejor esa situación que te afligía, por la cual tú te acercaste a buscar a Dios y te pusiste tu vida en sus manos, lejos de mejorar, ha empeorado. Pero sabes que en ese momento que estaban con esa tristeza, el pueblo de Israel, Aarón y Moisés, ¿sabes qué les dijo Dios? Dios siempre está al pendiente de nosotros, hermanos. Dios siempre está al pendiente de su pueblo, al pendiente de sus hijos. Aleluya. Y vamos a ver ahí, el punto es, les recordó quién es Él. ¿Quién? Dios, hermano. ¿Quién es Dios? Y tal vez en este momento tú y yo necesitamos que Dios nos recuerde quién es Él. Aleluya. Y vamos a ver ahí en Éxodo capítulo 6, versículos 2 y 3. Éxodo capítulo 6, versículos 2 y 3. Y dice de la siguiente manera. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová, y aparecí a Abraham, a Isaac, a Jacob, como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Aleluya. Aleluya. Hermano, Moisés sacude una vez más a Dios y clama a Dios y le expone la situación. Le dice, Dios, yo pienso que, dice Dios, hice lo que me ordenaste, pero todo salió mal. Dios sabía qué había en el corazón de Moisés. Dios conoce qué había en el corazón de su pueblo. Y en esta hora, hermano, Dios conoce cómo está tu corazón, cómo está mi corazón, cómo están nuestras vidas delante de Él.
Y en esta hora Él nos dice: yo soy Jehová, el omnipotente, Dios omnipotente, el Dios que todo lo puede, hermano, el Dios para el cual no hay nada imposible. Y le presenta a Moisés historia. Moisés conocía la historia de su pueblo y le dice Dios: yo aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre no me di a conocer a ellos. Pero Dios sabía que Moisés conocía la historia de su pueblo y conocía las grandes maravillas que Dios había hecho en Abraham, que Dios hizo con Jacob, que Dios hizo con Isaac. Aleluya. Él tenía que volver a tomar esa confianza en Dios. Tú, hermano, a lo mejor o yo hemos perdido el objetivo, hemos sentido la lucha muy fuerte, hemos sentido que nuestras fuerzas se van, que nuestras fuerzas menguan. Pero a un lado de nosotros, a nuestra cabeza, está Dios diciéndonos: yo soy tu Dios, yo soy Jehová, el Todopoderoso. Aleluya. Tenemos que aprender a confiar en Dios, hermanos. Tenemos que aprender a depender de Dios. Tenemos que aprender a poner toda nuestra confianza en Dios. Aleluya. Tal vez en tu trabajo, tal vez en tu escuela, tal vez en tu casa tengas problemas, tengas aflicciones, pero no estás solo, hermano. No estás solo. Clama a Dios y Él te responderá. Dice en su palabra: clama a mí y yo te responderé. Aleluya. Moisés nos da esa lección. Moisés tal vez se sentía derrotado, tal vez sentía hasta miedo por lo que había pasado con Faraón, pero Moisés va y se presenta delante de Dios, clama y Dios le responde, hermano. Dios es bueno y Él está al pendiente de nosotros, pero tenemos que buscarle, tenemos que clamarle, hermanos. Las cosas no se van a solucionar por magia ni solas, no, tenemos que clamar a Dios, tenemos que buscar a Dios, aleluya. Punto número 2, hermanos. Punto número 2. Les recordó un antiguo pacto. ¿Cuál pacto? Vamos a leer ahí en Éxodo capítulo 6, versículos 4 y 5. Éxodo capítulo 6, versículos 4 y 5. Y dice de la siguiente manera: también establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Aleluya. Dios veía y conocía, y ahí lo vemos, la aflicción de su pueblo. Y Dios es fiel, hermanos. Dios había hecho un pacto desde con Abraham, desde con Isaac, desde con Jacob. Había Dios hecho un pacto de que les iba a dar una tierra de heredad. Una tierra donde ellos iban a estar bien, donde fluía leche y miel. Pero ahora estaban en esclavitud. Y Dios había escuchado su clamor. Y Dios sabía que necesitaba intervenir por su pueblo. Y lo hace a través de Moisés. Y le dice a Moisés que él tiene un pacto con su pueblo.
que les va a dar tierras, que le va a dar Canaán, y que ya no serían forasteros. Aleluya. Ahí yo siento, hermano, yo pienso que Dios nos recuerda las promesas para que tomemos esa confianza nuevamente, para que tengamos fe y nos levantemos a seguir luchando, hermano. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un propósito para mi vida. Así como en ese tiempo Dios tenía un propósito para Moisés y un propósito para su pueblo. Sin embargo, cabe mencionar que era tanto el amor de Dios por su pueblo, que hizo pacto con ellos, y que a pesar del paso del tiempo, al paso de las generaciones, Dios nunca olvida sus pactos, Dios nunca olvida sus promesas, Dios siempre cumple su palabra en su tiempo, hermano. Así que si tú o yo estamos en aflicción, estamos batallando con algo, sentimos que no podemos seguir adelante, acordémonos de que Dios tiene promesas para nuestra vida y va a cumplir sus promesas conforme a sus propósitos en nosotros, hermanos. Aleluya. Pero tenemos que clamar a Dios. Tenemos que buscar y clamar a Dios. Las cosas no se van a arreglar solas, hermano. Las cosas se van a arreglar conforme a nuestra meditación en Dios, conforme a nuestra búsqueda de su Espíritu, conforme a nuestra obediencia de su palabra, de sus mandamientos. Y a su tiempo, Dios cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Aleluya. Es por eso, hermano, que no debes bajar la guardia, no debes bajar tus manos, no debes rendirte. No debes rendirte, no debes tener miedo, porque Dios está contigo, porque Dios está con nosotros. Aleluya, porque Jehová es nuestro pastor y dice que nada nos faltará. Aleluya, porque dice también en el Salmo que el que habita a la sombra del Omnipotente morará. El que habita a la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. También dice ahí en su palabra que caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Aleluya. Así es que si estamos padeciendo por algo, hermanos, si sentimos que la lucha es dura, tenemos que estar confiados, tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir clamando a Dios, tenemos que seguir buscando su rostro, porque Él nunca nos va a dejar, hermanos. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Punto número 3, hermanos. Punto número 3 es el último punto, hermanos. Les confirmó una promesa. ¿Cuál? Les confirmó una promesa. Aquí estábamos hablando de un pacto que Dios había hecho. Dios no olvida. Dios es fiel, hermano. Y si Dios nos prometió algo, lo va a cumplir a su tiempo, conforme a sus propósitos. Vamos a ver ahí en el libro de Éxodo, capítulo 6, versículos del 6 al 8. Y dice de la siguiente manera, en el nombre de Cristo. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que los sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os las daré por heredad. Yo, Jehová. Aleluya. Dios había hecho esta promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y aquí se le estaba confirmando una vez más a Moisés y a su pueblo.
Ahí está diciendo Dios, yo tengo este compromiso, yo hice esta promesa con Abraham, yo se la hice a Isaac, a Jacob, y te la confirmo a ti, que esto que yo hice, que esto que yo prometí a ellos, yo lo voy a cumplir en ustedes. Todas las promesas que Dios nos ha dado, hermanos, a su tiempo, se van a cumplir en nuestras vidas. Aleluya, tenemos que tener fe, hermanos, tenemos que ser persistentes en el camino de Dios, tenemos que perseverar delante de su presencia, porque Dios tiene promesas y a su tiempo las cumplirá en nosotros. Si nosotros desertamos, desistimos de buscar a Dios, nosotros estaríamos haciendo a un lado esas promesas y tomando el rumbo que nosotros queremos. En cambio, hermanos, permaneciendo, clamando a Dios, confiando en Dios, seguimos en su camino, seguimos conforme a su voluntad y esas promesas están vigentes y a su tiempo Dios las va a cumplir. Hermanos, si tú tienes una petición delante de Dios y te has abrazado de alguna de sus promesas que están en su palabra, créeme, hermano, Dios la va a cumplir. Dios va a cumplir su propósito en ti, en mí, en todos, hermanos. Todos tenemos un propósito en Dios. Y si todos buscamos el rostro de Dios a su tiempo, Dios cumplirá su promesa en nosotros. Aleluya. No desistamos, hermanos, no temamos, no dejemos que la aflicción nos tome. No dejemos que el miedo se apodere de nosotros. No dejemos que el desánimo nos haga desistir de nuestra misión, de nuestro camino. Que no nos haga abandonar esta carrera que hemos iniciado con fervor, con pasión, con fe. Porque Dios quiere que sigamos adelante. Dios tiene una promesa para cada uno de nosotros y la va a cumplir, hermano. Pero Él quiere que sigamos adelante. Él quiere que entendamos que Él es Jehová, el Todopoderoso. Él no nos ha dejado y no nos dejará nunca. Aleluya. Busquemos el rostro de Dios, hermanos. Y así, hermano, así como Dios se presenta a Moisés y le invita a seguir adelante y que le recuerda que hay una promesa que hizo y que se las va a cumplir. Yo creo que Moisés bajó del monte de Sinaí bien motivado, lleno de la presencia de Dios y dijo, ahora sí, échenme al faraón otra vez. Aleluya. En nuestras vidas, hermanos, ¿qué es eso que nos quiere detener? ¿Qué es eso que se interpone entre nosotros y Dios? Si hay algo ahí que quiere estorbarnos, que quiere sacarnos de esta carrera, si quiere sacarnos de este camino, clamemos a Dios. Clamemos a Dios para que Él nos fortalezca, para que Él nos mantenga y nos haga seguir adelante. Porque no estamos solos. No estás solo, hermano. No estamos solos. Jehová, el Todopoderoso, está con nosotros. Aleluya. Así es Dios, hermanos. Él no hace las cosas a las prisas, hermano. Y lo sabemos porque todo este proceso que se vivió desde Abraham hasta Moisés, hasta que liberó a su pueblo, se llevó mucho tiempo. Mucho tiempo. Dios no se desespera, hermano, ni se desalienta como nosotros. Él sabe que a su tiempo se cumplirán sus objetivos. Pero ¿sabes qué, hermano? Sin embargo, hermano, a pesar de que Él cumple y Él no se desalienta y todo eso, sin embargo, hermano, Él no actúa por su propia cuenta. No sé por qué, pero todo lo que Dios hace o quiere hacer, siempre lo realiza por medios de personas, hijos suyos.
no se fija mucho en la edad, hermano, pero sí mira el fondo del corazón, tu corazón, mi corazón. A Dios no le importa que tú seas un joven, a Dios no le importa que tú seas un viejo, a Dios no le importa que seas un varón, a Dios no le importa que seas una jovencita o una mujer. Dios quiere tu corazón, quiere que entregues su corazón a Él y Él comenzará a hacer cosas grandes a través de tu vida. Pero quiere que nos decidamos, que nos metamos con Él, que nos enfoquemos a buscarle. Y ya para terminar, hermano, mi último comentario para terminar. Y piénsalo muy bien, medítalo. Es para tu edificación, hermano. Dios tiene el tiempo para hacer las cosas que aunque te parezca que todo empeora, que todas las cosas se ponen peor, porque estás obedeciendo a Dios, no te desalientes. Él está probando tu fe, hermano, tu perseverancia y tu obediencia. Él quiere ver qué tan convencido estás de que Dios puede ayudarte. Él quiere ver qué tan convencido estás de seguir en su camino. Y Él quiere ver qué tan convencido estás de obedecer su palabra. Todo esto es muy fácil dentro de la iglesia. Cuando estamos ahí todos adorando a Dios, es muy bonito y es fácil levantar nuestras manos y cantar y gritar. Pero cuando tiene uno cosas que se oponen a la voluntad de Dios, cuando se ríen de lo que crees que no es fácil, allí, hermano, allí es donde Dios nos está poniendo a prueba. No olvidemos tampoco, hermano, ¿quién es tu real enemigo? ¿Quién es tu real enemigo, hermano? El diablo, Satanás, que el Señor lo reprenda. Él es nuestro enemigo y Él quiere que nosotros perdamos esta batalla. Él quiere que nosotros desistamos y ya no busquemos de Dios. Aleluya. Tus enemigos no son los que te tratan de santurrón, joven. No. Ni tus padres. Ni tus padres, hermano. Y menos cuando te prohíben ir a la iglesia. O que no te permiten escuchar música cristiana. Tu verdadero enemigo, hermano, es Satanás. Tu lucha, hermano, es espiritual. Y aunque parezca a simple vista que no pasa nada, cree que tu vara se comerá la de ellos. Así como Moisés traía su vara y comió la de los brujos esos, los hechiceros del faraón. Así, hermano, nuestra fe va a derrumbar toda oposición, hermano. Nuestra confianza en Dios va a derribar todo lo que se oponga. Aleluya. Tú, hermano, debes permanecer mientras ellos sean humillados. A su tiempo, Dios va a levantar tu rostro y a ellos los va a humillar. Aleluya. Tu santidad y tu obediencia no son en vano. Dios tiene sus métodos. Créele, hermano. Creámosle a Dios. Él sabe lo que hace y Él sabe cómo hacerlo, hermano. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, porque eres grande y maravilloso. Te damos gracias, Padre Santo, porque tú tienes poder, Señor, porque tú nos demuestras a través de tu palabra, a través de la vida de Moisés, que tú eres poderoso, Señor, y que tú siempre estás con nosotros. No estamos solos, hermanos. No estamos solos, gracias a ti, Padre Santo, gracias a ti, Cristo Jesús. Y te pido en esta hora por cada uno de mis hermanos, que si sienten que están solos, si se sienten abandonados, se sienten afligidos, que seas tú, Señor, quien ministre sus vidas, quien se mueva poderosamente y que les restaures, que le des fuerzas nuevas, que los levantes y sigan andando en tu camino, Padre. En el nombre de Cristo Jesús,
te pido por cada uno de ellos, que donde quiera que estén, Padre, tú seas con cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por todo, Señor. Amén. Aleluya. Ánimo, hermanos, hay que seguir avanzando, hay que seguir luchando, hay que seguir clamándole a Dios, porque Él es bueno, aleluya, porque para siempre es su misericordia. Que Dios les bendiga, hermanos.